El cafecito pone todavía más sabroso este debate en la serie Rumbo de la Sociedad Dominicana que está presentando este programa El Día. Hoy el tema de la justicia, nuestros invitados, los representantes de Participación Ciudadana, Finjus y ADOCO. El tema en este segmento, el Ministerio Público, dependiente o independiente, y un juicio sobre su desempeño. Vamos entonces a comenzar con Francisco Álvarez de Participación Ciudadana. Bueno, fíjense, yo estaba leyendo ahora en el intermedio un tuit de este programa, ¿no? Sí. Donde decía que se estaba cayendo a pedazos el sistema de justicia en todos sus componentes, y en el tuit se citaba los jueces y el Ministerio Público. No quiero dejar de lado el tema de que incluye también a los abogados, que hay una crisis muy seria con los abogados en el ejercicio de la profesión. Pero obviamente el tema del Ministerio Público, que muchas veces cuando se habla de presupuesto se le deja de lado. El presupuesto del Poder Judicial, que no incluye al Ministerio Público. El Ministerio Público es un actor importantísimo del sistema de justicia, como lo son los jueces, como lo son también los abogados. Y obviamente el Ministerio Público tiene el mismo problema que tienen los jueces en términos de recursos. Le tocaría, de acuerdo con la ley 194-04, 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto está recibiendo este año? Poco menos de 4.000. Menos de la mitad de lo que por ley se le asignó. Y uno se pregunta, pero si en el año 2004, el otro día, se sentaron los congresistas con sus técnicos y evaluaron que lo que necesitaba el Poder Judicial y el Ministerio Público eran esos porcentajes, ¿por qué se les reduce a menos de la mitad? Bueno, pues eso hace que el Ministerio Público esté trabajando, repito, a manos peladas. Y eso obviamente a quien afecta y perjudica es a la ciudadanía en los términos de acceso a la justicia. El otro aspecto realmente preocupante, lo ha sido siempre, es el de la independencia del Ministerio Público. Me recuerdo como ahora que cuando se aprobó el Estatuto del Ministerio Público, la carrera del Ministerio Público, el PRD estaba, como siempre ha estado en los últimos años, en su gallera, ¿no? En su pelea de gallos, sin preocuparse por los temas nacionales. Y yo escribí un artículo diciendo, mientras el PRD se está despreocupando por el tema del Ministerio Público, los PLDistas, que son muy organizados y muy disciplinados, están trabajando para ocupar todas esas posiciones, no todas obviamente, pero la mayoría de las posiciones de la carrera, porque había un proceso de examen para entrar a la carrera. Y obviamente, le guste o no, si usted hace una evaluación, usted va a encontrar más de la mitad vienen de ese litoral. Que mucho más de la mitad vienen de ese litoral. Eso es un asunto objetivo. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay un caso que tiene un interés político partidario, pues entonces la independencia del Ministerio Público se cuestiona. Y no todas son Jenny Berenice, Luisa Liranzo o Olga Diná. Pues Santiago realmente ha producido la mejor cosecha de miembros del Ministerio Público. Son independientes. Porque son personas... Tienen eso en común. Exacto. Pero quisiéramos haber reproducido ese modelo por todo el cuerpo del Ministerio Público. Eso todavía definitivamente que no es así. Y lo vemos con los casos, por ejemplo, de corrupción, que son los casos, obviamente, por los cuales los partidos políticos quieren tener control de la justicia. En esos casos de corrupción, bueno, ¿cuáles son los casos que se están investigando? ¿O cuáles son los casos que llegan a la justicia? Los menos importantes. Pero, inclusive en el caso de Jenny Berenice, que pues tuvo la oportunidad, tuvo en sus manos el expediente de Guillermo Moreno, ella tomó su decisión, yo no estuve de acuerdo con la decisión porque fue no investigar, yo estoy de acuerdo con que se investigue y se tome la decisión después de investigar. Pero hay que recordar ese caso donde no se investigó, sino que se cerró. O el de Félix Bautista por el anterior miembro del DPCA, donde sencillamente 2 días antes del cambio de poder archivó de manera definitiva 5 querellas diferentes para cerrar todos esos expedientes. Y ahora archivo. Y obviamente esos son miembros del Ministerio Público y los demás casos siguen esa suerte. Por eso hay que abogar por la independencia del Ministerio. No, pero tú no citaste otra cosa, que un juez
haya dicho que la Fiscalía no puede hacerle una investigación a un exfuncionario. Sin embargo, en ese caso, el Ministerio Público se comportó como debía comportarse. Sí. Jenny Berenice Reynoso obviamente luchó contra esa decisión y ya informó que va a apelar a la decisión. Esa es la posición independiente que debe tener un miembro del Ministerio Público. Servio Tulio Castaños, la fin. No, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con Pancho en el sentido de que con el tema de la corrupción hemos sido deficientes. Esa es la realidad. Pero no hay duda de que una de las cenicientas del sistema de justicia es el Ministerio Público. Yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Para que ustedes tengan una idea, este año solamente le asignaron a esa escuela 20 millones de pesos en el presupuesto. Entonces, ¿cómo es posible tú diseñar programas de formación para nuestros fiscales que se supone son de carrera? Esas son de las contradicciones. Pero hay muchas deficiencias en el Ministerio Público. Nosotros desde la Fundación cuestionamos mucho la relación del Ministerio Público con la Policía Nacional. Porque es verdad que la policía no quiere que la controlen, pero tampoco el Ministerio Público la quiere controlar. Y en los pueblos, sobre todo, vemos cómo nuestros fiscales se policializan. Son aliados de los policías. Eso que pasó hace un mes con un procurador fiscal que le puso un arma en Ocoa, en fin. Eso no es muy novedoso, ¿eh? Eso ha pasado Eso muchas no es veces. aislado. No. Lo que pasa es que te cometió la torpeza de que no le pagó lo que le tenía que pagar a quien lo grabó. Que eran 1.500 pesos. Que eran 1.500 pesos. Pero eso no es tan fuera de serie. O ni sea, tan la torpeza novedoso. no fue grabarlo, sino no pagar. No pagarle a quien lo grabó. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tú ves que se dan a lo interno del Ministerio Público. Y también nosotros, por ejemplo, hemos cuestionado que en la modificación a la ley del Estatuto del Ministerio Público, que ya es una ley orgánica del Ministerio Público, de conformidad con la Constitución del 2010, nosotros creamos la Policía Técnica Judicial, está ahí, y no ha habido forma, no ha habido voluntad política desde el Ministerio Público de conformar esa unidad. Entonces, así no se puede ser eficiente, sobre todo en la lucha contra la criminalidad. Y por eso es que nosotros vemos que, no solamente en cuanto a lo que es la instrumentación de los expedientes, estamos hablando en el día a día, porque solamente salen en la palestra los casos relevantes. Vemos muchas veces que son deficientes muchas de las investigaciones que desde el Ministerio Público se realizan. Y vemos cómo muchas de estas investigaciones, cuando se presentan, se caen. Entonces, tenemos un problema con el Ministerio Público. Obviamente, estoy consciente de que es una institución que se ha fortalecido, no hay duda, pero sigue permeada por la política. Bueno, el titular es un político, es jefe del gabinete del presidente de la Suprema Corte. Los dos son miembros del Comité Central del sí, Partido pero sin de embargo, el otro es el presidente de un poder del Estado. Sin embargo, el otro es el miembro de un gabinete de un presidente. O sea, la lógica es diferente. Tú puedes ser, aún siendo, aún tú viniendo de la política, yo creo que tú puedes ser imparcial. ¿Y cuál es el problema? Pero un procurador, y eso se vio en la huelga que hicieron los fiscales, que él terminó apoyándola después que concluyó, pero no antes de que se realizara, porque uno entiende que él es el funcionario político del Ministerio Público. Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a desmontar y madurar. Y entiendo también que desde el Ministerio Público se debe de real y efectivamente diseñar una unidad especializada para defender víctimas. Yo creo que eso sería fundamental y eso está haciendo mucho. Julio César. Mira, yo siempre tengo que hacer mención de un proceso que vivió Colombia, producto de una independencia real del Ministerio Público, que fue con el caso del proceso 8000, donde el fiscal Alfonso Valdivieso pues pudo encauzar y que finalmente la política se impuso para que el presidente de entonces, Ernesto Samper, no fuera juzgado, pero sí su ministro de Defensa, que había sido jefe de campaña, tuvo que pagar pena por ello. Eso solamente se lograba con un Ministerio Público independiente. Allí existe un Procurador General de la República que es el representante político, es una especie de ministro de Justicia que antes existía en la República Dominicana. Entonces no podrá haber efectividad en el trabajo, en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público,
porque es un representante político, por lo general, del partido que gobierna, cosa que no se dan en otros países donde hay un representante real, como en el caso de Costa Rica, donde hubo 2 presidentes procesados y condenados por corrupción, acusado de un uso o haber recibido unos $600,000, lo que da cualquier funcionario encausado en la República Dominicana de propina. Y allí un expresidente cayó preso. Entonces, en la República Dominicana, hasta que no se logre esa independencia real del Ministerio Público, no va a tener resultado efectivo. Como dice Servio Tulio, aquí los fiscales llegan a una comunidad como representantes del Ministerio Público y lo primero que hacen es policializarse. Piden una pistola a la policía, quien es su auxiliar, un chaleco antibala, y es a esperar que el policía, que el jefe de la dotación le diga que va a iniciar una investigación, que le acompañe a allanar a una morada, cuando debería ser el Ministerio Público quien llame a la policía, miren, acompáñenme allí a una actividad que se entere cuando lleguen al lugar. Pero es todo lo contrario, y eso lo vemos en todas partes en donde el Ministerio Público tiene presencia. En las fiscalías barriales, por ejemplo, pues tiene una alta presencia, participación, la policía, que se entera a veces que un detenido tiene 48 horas cuando ya quieren buscarle la vuelta legal para que no se le caiga el proceso. Entonces, yo creo que esa independencia que debe ir desde la depolitización y también de dotarlo de los recursos que requieran. No tienen vehículos para movilizarse, a veces no tienen combustible, pero cuando necesitan de un auxiliar, de un perito, para avalar una investigación que estén haciendo, no tienen los recursos. Entonces, es al aparato político que le conviene que el Ministerio Público sea así, para poder narigonearlo, cuando hay un caso, llamarlo y decirle, mira, búscale la vuelta, manéjate, que eso ocurre a diario, y sobre todo cuando tiene un interés político de procesar a alguien, pues aplicar y hacer sentir su realmente subordinación que tiene el Ministerio Público y la autoridad que tiene el aparato político. Muestra de ello, los únicos casos de corrupción que han tenido respuesta o solución final son casos de gobiernos pasados. O sea, llega un gobierno, persigue al que salió y es efectivo el caso, pero muy difícil en un gobierno puede el Ministerio Público encausar a alguien miembro de ese gobierno. Hablando del Ministerio Público, se acepta tradicionalmente como un principio de la democracia la separación de los poderes independientes. Pero resulta que el Poder Judicial constitucionalmente, de las dos partes que lo componen, Judicatura y Ministerio Público, una de ellas es constitucionalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Así es. Entonces, mientras el Ministerio Público no sea independiente, formal, legal, constitucionalmente, puede hablarse de independencia de la justicia. Definitivamente, si nos recordamos de lo que ocurrió el 16 de agosto del 2012, con el discurso del presidente Danilo Medina, ya la gente se olvidó, ¿no? Pero allí hubo una frase famosa de que no era no tirar piedras momento para tirar piedras hacia atrás. Sí. Pues eso es una orden del presidente de la República en un país presidencialista. El que nombra a los fiscales. Que nombra al jefe de los fiscales, porque ya no nombra y a la fiscales, mitad de sus adjuntos. Pero nombra al jefe de los fiscales y a la mitad de los adjuntos que conforman el Consejo, ayuda a conformar el tema del Consejo Superior del Ministerio Público, que es el que dirige el Ministerio Público. Y entonces viene el tema de la subordinación. Esa frase de Danilo Medina le hizo muchísimo daño al interés de perseguir la corrupción. Porque la corrupción no solamente se puede perseguir hacia adelante. Si usted no la persigue hacia atrás, está sentando el ejemplo de la impunidad hacia adelante. Claro. Entonces, pues definitivamente que hay que abogar por un modelo en República Dominicana distinto al que tenemos en este momento. Obviamente hay que congeniar el tema de la Policía Nacional, porque tú no haces nada creando un Ministerio Público totalmente independiente del Poder Ejecutivo y una Policía Nacional adscrita al Poder Ejecutivo, que es la que debe servir como auxiliar del Ministerio Público en los procesos de investigación. Entonces hay que crear un modelo donde obviamente
lo que es la política criminal del Estado, no enfrente ese obstáculo que pudiera ser un Ministerio Público por un lado y la policía por otro. Pero yo quería referirme en 2 segundos más a lo injusto del diseño de la distribución de los ingresos, porque al Poder Judicial se le asigna 2.66% y al Ministerio Público 1.44%. Parecería que el Ministerio Público requiere muchísimo menos recursos que el Poder Judicial, y no es así. El Ministerio Público, antes de que un caso llegue a los tribunales, tiene que agotar una serie de esfuerzos, pero no solamente por una persona, por un cuerpo especializado debería ser, y no solamente la Policía Nacional, sino también técnicos en finanzas, en fin, en ingeniería, para poder investigar el caso. Y sin embargo recibe, no 1.44, porque sabemos que recibe menos de la mitad de lo que la ley le asigna. Yo creo que ese aspecto también habría que revisarlo de cara al futuro. Y se te olvida algo, sí, porque es importante. No solamente eso, Pancho, es que también al Ministerio Público se le asigna todo lo que es el sistema penitenciario, que hoy en día está por 27.000 internos. Es decir, mientras el Poder Judicial tendría unos 6.000 empleados, el Ministerio Público tiene más de 30.000 empleados. Esa es la realidad. Como también que hay que incluirle el INACIT, que es el Instituto de Ciencia Forense, que por ello vemos que a diario esto se puede verificar cuando ocurre un accidente o una persona es víctima de homicidio, como a veces dura horas y horas porque no aparece un médico legista, porque son limitados. Eso forma parte de esa estructura del Ministerio Público, que debería tener una cantidad considerable a partir de lo que es la medición por cada 1.000 habitantes. Y la idea, Julio César, no es que se le quite recursos al Poder Judicial para asignarse al Ministerio Público, sino es que hay que darle recursos a ambos y ahí empieza una investigación del Ministerio Público. Una víctima de tener los recursos de que en 2 o 3 horas que ese cadáver permanece ahí, eso van desapareciendo evidencias, porque permite precisamente que se pueda realizar esto. Entonces es parte de esa exigencia que nosotros abogamos, porque se dote al Ministerio Público de los recursos necesarios. Hemos visto diferentes aspectos sobre el sistema de justicia. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a tocar uno muy importante: impunidad, corrupción, transparencia, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer la pausa, pero antes de irnos vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle. No ha habido castigo a la corrupción en el país, está claro. No solamente en este gobierno, casi ningún gobierno ha habido castigo a la corrupción. Si tú miras, vamos a suponer, fíjense el caso de los banqueros. Si 2 banqueros están almorzando en un lugar ahora y uno le pregunta a otro, ¿podemos robar? Y él dice, y mira hacia Najayo, están presos, hay banqueros presos, no robemos. Pero si 2 corruptos se sientan a almorzar y uno le pregunta a otro, ¿podemos seguir robando? Dirá, sí, podemos seguir robando porque no hay ningún corrupto preso. Hay impunidad, ha habido impunidad en muchos casos. Sí, la justicia tiene que mejorar, porque si sigue así se va a corromper de una manera inservible. Muchas veces la justicia se canta y promueve la impunidad con las medidas de archivo y no resuelve la impunidad y le deja a la democracia un sabor a ceniza en la boca.